Vamos a continuar con el mismo tema, pero ya no vamos a verbalizarlo, vamos a verlo en términos un poco más formales. Y como les había anticipado, vamos a verlo a partir de la formalización neoclásica. Recuerden que este es un modelo keynesiano, pero un modelo keynesiano que lo podemos ver también desde la perspectiva neoclásica y lo podemos microfundamentar desde la perspectiva neoclásica. ¿El PIB es igual a qué? Visto desde el punto de vista de la teoría de la producción. Pues es igual al precio multiplicado por la cantidad producida. Estos son los bienes producidos por la economía en un año y esto es el precio de esos bienes. Yo multiplico los precios por la cantidad, tengo el producto. Este producto puede crecer por crecimiento de precios, puede crecer por crecimiento de cantidades y puede crecer por ambos factores. Cuando crece por precios, en realidad el crecimiento es falso. No es un crecimiento verdadero. Es un crecimiento falso. Es un crecimiento falso porque las personas no comen billetes. Las personas comen bienes y servicios. Usan bienes y servicios, no dinero. Entonces, cuando yo digo que el PIB ha crecido y las cantidades no son las que crecen, sino son los precios, yo digo que eso no es un crecimiento real. A ustedes les enseñaron en macroeconomía a limpiar ese crecimiento fatuo, falso, espúreo, generado por los precios a través del deflactor implícito del PIB, que no es otra cosa que el índice de precios en la economía usado para deflactar este valor. Y al deflactarlo, si yo lo divido para el índice de precios, yo lo que estoy es eliminando teóricamente la influencia que tiene el movimiento de precios en el PIB o la deformación que crecimientos en el precio están dando en el crecimiento real de la economía. Ello tiene, si bien en principio eso que hacemos tiene sentido y tiene mucho sentido técnico, en la práctica representa problemas. Y representa problemas frente a el caso del Ecuador, donde el crecimiento de la economía, el crecimiento del PIB, no está siendo producido necesariamente por un crecimiento de las cantidades, sino por un precio que crece, que se multiplica, que llegó a multiplicarse hasta por 3, pero que yo no lo puedo, pero que no se refleja en el índice de precios interno del país. Me refiero al petróleo. Y entonces, cuando pensamos en el crecimiento que la economía ha tenido en los últimos años, por lo menos durante el tiempo que creció de 2009 o de 2008 hasta 2014, uno se tiene que preguntar, ¿ese crecimiento fue real o fue un crecimiento generado por precios? ¿Y qué tan efectivo es el deflactor implícito del PIB calculado sobre una inflación que no ha existido para deflactar este valor y eliminar el efecto precio? Yo tengo muchas dudas sobre eso.
Y tengo muchas dudas porque el alza de precio de petróleo no se ha visto reflejado en la economía ecuatoriana. No se ha reflejado en el índice de precios de la economía ecuatoriana. Perdón, rectifico. Sí se refleja en la economía ecuatoriana. Ha hecho crecer el PIB como espuma. Ha hecho crecer el gasto como espuma. Ha hecho crecer la inversión como espuma. Pero no es un crecimiento generado por cantidades precisamente. Es un crecimiento generado por un precio que no impacta dentro del país, impacta fuera del país. Y ese precisamente, de alguna manera, está correlacionado con lo que vimos como la enfermedad holandesa. Porque estamos hablando de un crecimiento fatuo, un crecimiento que es falso, un crecimiento que es arrastrado por una entrada inmensamente grande de divisas, que hace que el sector no transable comience a crecer mucho más rápido que el sector transable, hasta hacer que el sector transable pierda su competitividad. Pero bueno, en este momento no estamos viendo el mal holandés, aunque desde esta perspectiva podemos verla. Estamos viendo un modelo de crecimiento donde vamos a analizar la interrelación que tiene que haber entre el crecimiento del capital y el crecimiento del trabajo. Un crecimiento de trabajo que genera lo que llamamos la tasa natural de crecimiento. Cómo va creciendo la economía o cómo debería de crecer la economía por la expansión de la oferta de trabajo. Y esa expansión natural que tiene la oferta de trabajo debe verse compensado con una expansión de la demanda de trabajo en el lado de la inversión. Pero vamos a ver algunas etapas y vamos a ver este modelo en distintas etapas. Asumiendo que los precios son constantes, entonces el PIB es igual a las cantidades y por lo tanto el crecimiento del PIB, que va a ser igual al crecimiento de las cantidades, va a estar determinado ¿por qué? Por el crecimiento del factor trabajo, que a su vez es función del salario, el crecimiento en la productividad del trabajo, el crecimiento del factor productivo capital que tiene que ver con la tasa de interés y por lo tanto tiene que ver también con el ahorro y la productividad del trabajo. Si asumimos que la productividad del trabajo, la productividad del capital y el capital mismo son constantes, entonces diremos que el PIB, el crecimiento del PIB, es función del crecimiento del trabajo. El número de trabajadores es el que hace aumentar el PIB. Si aumenta el empleo de trabajadores, aumenta el PIB. Ahora, ¿cómo podemos hacer aumentar el número de trabajadores? ¿Cómo puede aumentar el número de trabajadores cuando la inversión es constante o no hay inversión? ¿Cómo puede crecer el número de trabajadores si el capital, la inversión, la formación bruta de capital fijo no se da, no crece? Aquí estamos suponiendo entonces que el PIB depende exclusivamente de la oferta y la demanda de trabajo. ¿Y la oferta y demanda de trabajo de qué depende? Depende fundamentalmente del salario. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver el mercado de trabajo. No sé si a ustedes les explicaron el mercado de trabajo cuando vieron microeconomía, ¿se los explicaron? Cuéntenme. Marco, ¿en microeconomía tuviste mercado de trabajo? ¿Viste la formación del salario? Marco Sancán, te estoy preguntando a ti. La formación de...
Sí, la formación del salario, medio nos explicaron en microeconomía 3. Medio medio, a ver, ¿cómo es eso de medio medio? ¿Qué fue lo que te explicaron? O sea, nos indicaron contenido lo que es superficial y más nos dieron es lo que era teórico. Bueno, porque eso es teórico. Es que eso es Ya. teórico. Eso es teórico. Y si tú lo quieres ver en términos prácticos, tienes que entender muy bien la teoría para poder entender la parte práctica. Esto que tenemos aquí es la función de producción. La función de producción la dibujamos como una fracción o una parte, un segmento de una función de tercer grado, donde tenemos un mínimo relativo, que ponemos el 0, tenemos un máximo relativo y tenemos un punto de inflexión. ¿Qué me representa esta curva creciente acá, acelerada, que crece de forma acelerada? Me habla de una región de la función de producción donde el rendimiento o los rendimientos marginales del trabajo son crecientes. Es decir, cada nuevo trabajador produce mucho más de lo que producía el anterior. Si un trabajador produce 2 trabajadores van a producir 6, no van a producir 4, van a producir 6. Y 3 trabajadores no van a producir 9, van a producir 12, por ejemplo. Cada nuevo trabajador que entra hace que el producto aumente de manera más que proporcional. Por eso llamamos a esta zona una zona de rendimientos marginales crecientes, porque conforme vamos aumentando el número de trabajadores, la eficiencia del equipo, la eficiencia del grupo de trabajadores aumenta. Esta es una zona, en cambio, donde el uso del capital lo consideramos ineficiente. ¿Ineficiente por qué? Porque estamos desperdiciando capital. Hay un exceso de capital. O hay escasez de trabajo, como queramos verlo. El producto es elástico en relación con el crecimiento del empleo. Es decir, el producto va a crecer proporcionalmente más de lo que crece el empleo. Pasado este punto de aquí, que es el punto de inflexión, donde esta curva cambia la concavidad, entramos en la etapa de rendimientos decrecientes. Rendimientos marginales decrecientes. El uso cada vez más eficiente del factor productivo capital en L2, es decir, en este nivel de producción, nos conduce al máximo, al producto máximo, el producto máximo potencial posible con el acervo de capital disponible. Acordémonos de que el capital es constante. La elasticidad producto del trabajo en este punto de aquí es 0. ¿Qué significa eso? Que yo puedo aumentar el número de trabajadores lo que yo quiera, ya no voy a lograr que el producto siga creciendo. Estoy hablando de un punto donde tengo máximo empleo del factor productivo capital. A partir de ese punto o en ese punto es posible aumentar la producción sin aumentar el capital. Es probable que sí podamos aumentar la producción sin inversión nueva. Pero entendamos primero el mercado de trabajo. Esa curva que acabamos de pintar es la misma que está en el gráfico anterior. Es la función de producción total. Ahora vamos a pintar esas 2 líneas que tenemos aquí, son simplemente líneas de referencia. Aquí tengo un máximo y aquí tengo un punto de inflexión. En este, correspondiendo con este punto de inflexión, yo voy a tener mi producto marginal máximo. Y con este punto máximo, el producto marginal va a ser igual a 0. Por eso tracé estos 2 puntos
para poder dibujar mi curva de producto marginal. ¿Qué va a ser la que me va a definir finalmente la curva de oferta de trabajo? Si ven que aquí he trazado esta línea que toca acá, en este punto de aquí, el producto marginal que corresponde a la pendiente de esta curva va a ser igual al producto medio. Entonces, a partir de esta línea, yo voy a tener mi producto medio máximo aquí, donde se corte con el producto marginal. Y ya tengo mi función de producción completa. Producto total, producto medio y producto marginal. La función distributiva del producto está dada por la productividad de los factores capital y trabajo. Es decir, la productividad del capital me va a definir la ganancia de las empresas, de los capitalistas, perdón, no de las empresas. En la teoría clásica, capitalista es una cosa y empresa es otra. Y la productividad del trabajo me va a definir el salario. Asumimos que el ingreso en identidad con el PIB o la cantidad en el corto plazo está determinado por los niveles de remuneración de cada factor productivo, esencialmente por los salarios como por el rendimiento del capital. Nos concentraremos aquí en lo que son los salarios. Los salarios se determinan como precio del factor productivo trabajo en el mercado del trabajo. ¿Cómo se determina la curva de oferta de trabajo? Es decir, cómo yo determino esa función que los trabajadores siguen en relación con su voluntad o su necesidad de trabajar menos o trabajar más. Bueno, el trabajador primero que nada valora su tiempo ocioso. ¿Y qué cosa es el tiempo ocioso? No es que el trabajador sea un ocioso, ni le estamos diciendo que es un ocioso. Los seres humanos valoramos el tiempo ocioso. Todos valoramos el tiempo ocioso. ¿Significa que somos vagos? No. Significa que nos gusta disfrutar de la vida. El tiempo es para disfrutarlo. ¿Me explico? Y entonces, ¿quién no disfruta tiempo, por ejemplo, para estudiar, para leer, para reunirse con los amigos, para jugar pelota, para compartir en familia, sin estar pensando en el trabajo? A todo ese tiempo que nos gusta y que tenemos derecho al disfrute, es lo que llamamos el tiempo ocioso. También es el tiempo de dormir, por supuesto. El ser humano contrasta el disfrute de su tiempo libre con las necesidades de consumo. Y aquí llegamos al gran, el gran principio de la teoría económica. El ser humano es por naturaleza y por definición un consumidor. El primer acto que hacemos cuando llegamos a este mundo es consumir. Lloramos. ¿Qué significa llorar? Llenar nuestros pulmones de aire. Consumimos aire. El último acto que hacemos cuando nos vamos de esta vida, ¿cuál es? Pues consumir. Dejamos de hacerlo, dejamos de respirar. Proudhon, el gran anarquista francés, definía al ser humano como el hombre es lo que el hombre se come. Realmente el ser humano se identifica como consumidor. Si no consume, no puede vivir. Consumimos aire al respirar, consumimos líquido al tomar, consumimos alimentos al comer. Generamos energía que consumimos con nuestra actividad y tenemos que renovar la energía consumiendo. Consumimos ropa, consumimos, nos cubrimos del frío, nos cubrimos del ambiente, consumimos vivienda.
En realidad, la vida del ser humano se define por el nivel de consumo. Cuando hablamos de una vida digna, ¿de qué estamos hablando? Una vida donde podemos satisfacer nuestras necesidades. Todas no, todas es imposible, pero por lo menos aquellas necesidades básicas que nos permiten vivir con dignidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues trabajando. Es decir, el ser humano, a diferencia del resto de animales de la naturaleza, está obligado a trabajar. La Biblia, tómenla como ustedes quieran, aquel famoso pasaje de la Biblia cuando el hombre es expulsado del paraíso donde no trabajaba. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. El ser humano es el único animal que se ve obligado a trabajar. Otros animales también trabajan para comer. Las fieras cazan, ¿ok? Pero el ser humano trabaja más allá de lo que significa comer. Somos los únicos que nos vestimos. No sé por qué rayo sentimos vergüenza en nuestro cuerpo, pero somos los únicos que nos vestimos. El resto de los animales nacen con pelaje natural que los protege del clima. Nosotros no, nosotros hemos perdido ese pelaje. Nos ha quedado acá. El resto del cuerpo lo protegemos con ropa. El ser humano necesita de bienes y necesita de servicios. Y la forma de lograrlo es arrancárselo a la naturaleza. La ropa no cuelga de los árboles. La energía eléctrica no sale espontáneamente. Las casas no se construyen solas. Si quiero una casa, tengo que construirla. O pagarle a alguien para que me la construya. O buscar quién pueda pagar a los que la construyen y que me presten para yo pagarle después. Pero en esta vida nada es gratis, chicos. Absolutamente nada nos es gratuito en términos de que todo responde al esfuerzo humano. Cuando nos dicen que algo es gratis, en realidad no es gratis, en realidad alguien lo pagó, alguien lo trabajó, responde al esfuerzo de alguien. Que el agua es gratis, no, el agua no es gratis, el agua de los ríos es gratis, pero el agua que llega por tubería a mi casa, ya procesada, no es gratis, porque tiene un costo, porque tiene que ser producida. La educación es gratis, no, la educación no es gratis, alguien la paga. No la pagas tú, está bien, pero alguien se está metiendo en el bolsillo y está pagando tu educación. Y no es el gobierno, porque el gobierno no tiene nada con qué pagar la educación. El gobierno simplemente es un intermediario que saca y mete la mano en este bolsillo para pagar esto otro. Pero nada, absolutamente nada es gratis. Entonces el ser humano tiene que evaluar cuáles son sus necesidades y qué parte de su tiempo ocioso debe sacrificarlo para producir. Y en una sociedad siempre producimos para terceros. Un zapatero, ¿cuántos pares de zapatos produce en un mes? Muchos más de los que él se pone. El zapatero no trabaja para su familia, para ponerle zapatos a su familia y a él. El zapatero trabaja para ponerle zapatos a otras personas que a su vez están trabajando para que él pueda comer, para que él pueda tener una casa, para que él pueda tener esto y para que él pueda tener lo otro. Todos trabajamos para todos.
Y esa función de producción en la que participa el ser humano reparte el producto en función del salario. El ser humano contrasta el disfrute del tiempo libre con sus necesidades de consumo. A mayor salario, mayor será el tiempo dispuesto para el trabajo y menor será el tiempo ocioso. El ser humano, valorando su tiempo ocioso, está dispuesto a sacrificar más tiempo ocioso en la medida que le paguen más, o estará dispuesto a trabajar menos en la medida que le paguen menos. El tiempo disponible para el trabajo estará físicamente limitado por las propias necesidades del trabajador. Digamos que el día tiene 24 horas, no tiene 25 ni tiene 26. Y dentro de esas 24 horas yo tengo que dormir 8 horas, y yo tengo que comer, y yo me tengo que transportar, y yo tengo que ver a mi familia. Por lo tanto, el tiempo disponible para yo poder sacrificarlo en el trabajo siempre va a tener un límite. ¿Cómo medimos el tiempo que estamos dispuestos a sacrificar? Vamos a ver lo que es la curva de la oferta de trabajo. Horas ofrecidas, dispuestas para el trabajo, y salario. Esta curva que hemos pintado aquí es mi curva de oferta de trabajo. ¿Qué significa eso? Que a medida que va subiendo el salario, yo estoy dispuesto a sacrificar más horas de trabajo para satisfacer más necesidades. Llegamos a un punto en el cual no dispongo de más horas. A partir de ese punto de aquí, no importa cuánto suba el salario, yo no voy a aumentar las horas de trabajo. Porque no las tengo, porque no dispongo de ellas. Entonces, mi curva de oferta de trabajo parte de un límite inferior, donde yo trato de cubrir mis necesidades más básicas posibles, y a medida que va subiendo el salario, estoy dispuesto a sacrificar más horas hasta un punto en el cual, no importa cuánto suba el salario, yo no voy a trabajar más simplemente porque no puedo. Vamos a ver ahora lo que es la demanda de trabajo. La demanda de trabajo, en la demanda de trabajo, el salario estará determinado por la productividad. Es decir, el precio que la empresa está dispuesta a pagar por el trabajo de alguien va a estar definido por su productividad. La curva de demanda de trabajo va a estar definido en el área donde el producto marginal del trabajo es decreciente, y a partir del punto donde el producto medio y el producto marginal son iguales. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Aquí estamos hablando del producto marginal del trabajo, igual salario. Ese es mi costo, perdón, ese es mi producto marginal, mi producto medio, y a partir de este punto hasta acá va a ser la curva de oferta de trabajo, perdón, de demanda de trabajo. A esta hora ya comenzamos a estar cansados. Esta línea verde me representa la oferta de trabajo. Observen que aquí el salario no lo estamos definiendo en términos monetarios, lo estamos definiendo en términos de bienes y servicios. Es decir, estamos hablando de un salario real. Y es importante hablar del salario real. ¿Por qué? Supónganse ustedes que esta es una fábrica de zapatos. ¿Qué me representa el producto marginal? La cantidad de zapatos que produce el último trabajador que entra a trabajar. ¿Cuándo yo voy a contratar a un trabajador más? Cuando el salario baje lo suficiente para por lo menos igualarse con el producto marginal de ese último trabajador que voy a contratar. Entonces, el salario que yo voy a definir acá, no lo estoy definiendo ni en sucres, ni en dólares, ni en yenes, ni en libras, ni en euros. Lo estoy definiendo
en términos de producto que se logra. De ese producto total se distribuye entre todos los factores productivos. Y el salario, que es el precio del trabajo, va a estar determinado por el producto marginal. Vamos a ver el primer modelo de crecimiento, el que creo que ustedes vieron en microeconomía. Aquí lo tenemos. Este es el producto total, producto marginal, producto medio, curva de demanda de trabajo, y esta es la curva de oferta. En este punto que tengo acá, la oferta está siendo igual a la demanda. Esperen que esto lo construí mal. Esta línea debe pegar acá. Bien. Aquí tengo el salario 1. Y aquí tengo el nivel de demanda de trabajo 1. Y aquí tengo el nivel de producción 1. Este es el PIB 1 generado por el nivel de empleo 1, que a su vez está determinado por el nivel de salario 1. El salario 1 igual a oferta y demanda de trabajo y determina el nivel de producción. ¿Qué ocurre si hay una expansión en el trabajo? Es decir, aumenta la demanda de trabajo. Salen de la universidad, salen nuevos profesionales, nuevas personas integran el PEA, y esta curva se desplaza hacia la derecha. Pues al desplazarse hacia la derecha, yo aquí voy a tener una brecha de desempleo. ¿Cómo se va a cubrir esa brecha de desempleo? Pues simplemente el salario va a bajar. ¿Hasta qué punto va a bajar el salario? Hasta donde la nueva oferta de trabajo encuentre la demanda. Y entonces voy a tener un nuevo nivel de empleo. La baja en el salario provoca un crecimiento en el empleo y provoca un crecimiento en el PIB. En otras palabras, el crecimiento que se da en el factor productivo trabajo, en el empleo, la expansión del empleo, provoca un crecimiento del producto. Pero esa expansión del empleo es generada por una baja del salario. Estamos hablando de crecimiento económico, ¿no es verdad? Y estamos hablando de crecimiento económico en una situación de corto plazo. Porque aquí no estoy modificando la función de producción. Por lo tanto, tampoco estoy modificando la curva de demanda de trabajo. ¿Qué es lo que se ha modificado? Se ha modificado la oferta de trabajo. Y ese aumento del número de trabajadores, ¿qué es lo que ha generado? Una presión sobre el salario, a la baja. Y esa baja del salario ha permitido un crecimiento del empleo y un crecimiento del producto. ¿Qué les enseñaron a ustedes en macroeconomía por la curva de Phillips? ¿Les enseñaron la curva de Phillips? ¿Qué les enseñaron al respecto? Que es la relación inversa del desempleo con la inflación. Es la relación inversa del desempleo con la inflación, ¿no es verdad? Cuando la inflación sube, el desempleo baja.
Lo puedes ver al revés también, es la relación directa entre la inflación y el empleo. ¿Ok? Cuando la inflación sube, el empleo sube y el desempleo baja. Pues bien, lo que tú ves en la curva de Phillips lo puedes explicar o lo puedes fundamentar microeconómicamente. ¿Qué es lo que tenemos qué es lo que me produce la inflación? ¿O cuál es la consecuencia de la inflación sobre los salarios? ¿Qué efecto tiene la inflación sobre los salarios? Cuando los precios suben, ¿qué pasa con los salarios reales? ¿Se han puesto a pensar? Los precios suben. ¿Qué pasa con los salarios reales cuando los precios suben? Disminuye el poder adquisitivo. ¿Y qué es lo que disminuye entonces? Disminuye el salario real. Cuando tú me hablas de poder adquisitivo, me estás hablando del salario real. ¿Me explico? ¿Qué es lo que produce la inflación? La inflación lo que produce es un deterioro del salario real. ¿Cuál es la consecuencia de esa disminución? Una expansión del empleo. ¿Cuál es la consecuencia de la expansión del empleo? Una expansión del PIB. Es decir, se amplía el empleo o se reduce el desempleo, pero con salarios más bajos. ¿Quién es el que determina el deterioro del salario? La inflación. Si ustedes se dan cuenta, lo que nos enseñaron los neoclásicos no es otra cosa que la curva de Phillips. Cuando baja el salario real, aumenta el empleo y sube el PIB. La inflación no es más que ese instrumento monetario que permite que los salarios bajen. Es que yo también a través de política monetaria, yo puedo afectar el nivel de salarios. ¿Cómo lo afecta? Afectando el nivel de precios. Es un poco hipócrita, ¿no? La Constitución ecuatoriana que dice que los salarios son intangibles, los salarios no se pueden reducir. Cuando se habló de reducir los salarios para poder aumentar el empleo y que la economía se reactive, todo el mundo apeló a la Constitución. Los salarios no pueden bajarse. ¿Y alguien me puede explicar qué fue lo que ocurrió en el Ecuador del año 82 al año 99? Todo ese proceso que vivimos fue un proceso de ¿qué? ¿No fue un proceso de reducción salarial? ¿Qué es la inflación? Sino el deterioro de los salarios. Pero claro, el trabajador se lo hace el tonto. Tú ganabas $1000, tú ganabas 1000 sucres que eran $1000. Yo te voy a decir, mira, tú vas a ganar no 1000 sucres, tú vas a ganar 2000 sucres, bravo, la gran conquista. Pero cada dólar ahora vale 25 centavos, cada dólar vale 25 centavos de sucre. Te subieron el sueldo, te lo bajaron. Nominalmente te lo duplicaron, realmente te lo reducieron a la mitad. Porque esos 2000 sucres ahora solamente valen $500. ¿Me explico? ¿Me explico? Aquel que dice que los salarios son intangibles no sabe nada de economía, porque los salarios siempre son los que han cargado con la política del gobierno, dizque para combatir el desempleo y aumentar el PIB. Solo que no se ha obrado sobre el salario como tal, se ha obrado sobre la oferta monetaria,
aumentando la oferta monetaria, que es lo que se ha provocado una inflación de precios. ¿Y qué es lo que provoca la inflación de precios? La reducción de los salarios. Ahora bien, ¿una política de reducción de salarios en el largo plazo es efectiva? No. En el corto plazo sí podemos ver los efectos. La economía se reajusta, el mercado laboral se reajusta, el desempleo se reduce y el PIB puede aumentar. Sí, pero en el largo plazo no. Y ahí es donde entramos a pelearnos muchos economistas. Cuando yo, basado en la famosa curva de Phillips, decido generar inflación para generar empleo y crecimiento, no estoy tomando en cuenta de que la inflación es como ciertas medicinas que son adictivas. Hay medicinas que tú te la tomas, ciertos productos del opio que se venden con receta médica para quitarte un dolor. Entonces te tomas una pastillita de esas y cualquier dolor que tú tengas se te va. Entonces, qué chévere, para curar el dolor, yo tomo un opioide. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a tomar esa pastilla todos los días? El cuerpo se acostumbra. Y ya siempre voy a necesitar más pastillitas para quitarme el mismo dolor. Y ya no me voy a poder quitar la pastilla de arriba, me voy a volver adicto. Exactamente eso ocurre con las políticas monetarias, que buscan resolver el problema del desempleo a través de la inflación. En el corto plazo funciona, en el largo plazo las consecuencias negativas comienzan a ser peores que las positivas. Cuando ya yo tomo como política de Estado permanente el estar devaluando y devaluando y devaluando, o estar inflando la masa monetaria, inflando la masa monetaria, inflando la masa monetaria, para buscar un equilibrio de la economía que cada vez me es más esquivo, y no ataco las causas reales del problema, lo único que hago es lo que ocurrió con Ecuador, lo que ocurrió con Perú, lo que ocurrió con Chile, lo que ocurrió con Brasil, lo que ocurrió con Argentina, lo que está ocurriendo hoy con Venezuela. Cuando la economía se vuelve adicta a la inflación, es mucho peor las consecuencias, es mucho peor el remedio que la enfermedad. Yo les mencioné a ustedes Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela. ¿Cuál es la moneda en Chile? ¿Qué moneda usan los chilenos? ¿Cómo se llama la moneda en Chile hoy? Ya Juan buscando en el internet. El peso chileno, profesor. El peso chileno. ¿Y de cuándo el peso chileno está vigente? ¿Desde qué año? ¿El peso ha sido la moneda chilena toda la vida? No. En los años 70 se llegó a una hiperinflación tal que se tuvo que cambiar la moneda. Entonces, antes era el escudo. El escudo desaparece y se saca el peso, una nueva moneda. Porque la moneda anterior había sido tan deteriorada por la inflación que ya nadie la quería. Argentina, ¿cuántas monedas ha tenido?
Perú, ¿cuántas monedas ha tenido? Del sol al INTI, al nuevo sol, al no sé qué cuánto, y ahora no sé qué cuál es yo ya le perdí la pista. Y Brasil, del cruzeiro al cruzado, al nuevo cruzeiro. 3 cambios de moneda, porque el número de ceros era de tal naturaleza que ya no cabían en el billete. Venezuela, del Bolívar al Bolívar fuerte, al nuevo Bolívar, al no sé qué cosa, y siempre el nombre es más heroico. Cada vez le ponen un nombre más heroico a la nueva moneda, y ya van por la tercera o cuarta moneda en Venezuela, sumándole ceros y ceros y ceros y ceros. Y la última fórmula, le quitamos los ceros y resolvimos el problema de la inflación. Los venezolanos usan los billetes como cosa de juguete, porque la inflación degenera la economía. La inflación mata las expectativas de largo plazo, las asesina. Entonces, ¿qué hacen los agentes económicos? Si yo tengo un billete que sé que mañana va a valer menos lo que vale hoy, ¿qué hago? ¿Lo guardo? No, salgo a gastarlo. Y entonces presiono más a la demanda y acelero más la inflación. El ahorro, ¿se puede ahorrar con una alta inflación? Imposible. Imposible. Mato entonces el ahorro. Y al matar el ahorro, mato el crédito de largo plazo. Y cuando mato el crédito de largo plazo, y cuando mato el ahorro, estoy matando la inversión. Estoy destruyendo la economía. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros entre el año 82 y el año 98. Claro, hubo otros detonantes, pero la hiperinflación que sufrimos de 25 sucres por dólar a más de 30.000 sucres por dólar, a los que llegamos en enero del año 2000, destruyó la moneda. ¿Por qué? Porque quisimos curar un problema estructural con medidas de política económica coyuntural. Nunca fuimos capaces de reconocer el problema estructural de la economía. Como mismo nos está ocurriendo ahora, ahora le echamos la culpa a la dolarización. La dolarización ha sido la mayor bendición que hemos tenido. Que ahora el gobierno no tiene dólares y que tiene que bajar el salario. Estoy de acuerdo que tiene que bajar el salario. Muy de acuerdo con que tiene que ajustar la economía hacia la baja. ¿Que tú vas a ser perjudicado? Por supuesto que voy a ser perjudicado. Claro que voy a ser perjudicado. ¿Cómo no voy a ser perjudicado? Yo necesito que me paguen mi sueldo. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno el día que acabe con la dolarización y ponga una moneda nueva? Lo primero que va a hacer es devaluar. Es lo primero que va a hacer. O sea, la medida número 1, se acabó la dolarización, incautos los dólares, vengan los dólares para acá, y aquí tienen sus moneditas. Llámenlas como les dé la gana. Medida número 2, devaluación. Y cuando devalúan, ¿qué es lo que hacen? Bajan el salario. De pronto la medida 3 es, para que vean que yo los quiero, les voy a subir el salario. Entonces ustedes no van a ganar, ya el salario mínimo no van a ser $400 o 400 nueva moneda, va a ser 800 nueva moneda. Pero esos 800 no van a comprar ni $100. ¿Está claro? La mayor virtud de la dolarización es que nos transparenta la realidad de la situación. Y transparenta que quien va a cargar con la solución al problema somos todos. El gobierno no carga nada porque el gobierno es el que crea el problema. Somos los ciudadanos los que pagamos los errores del gobierno.
Siempre dicen, no, es que el Estado no nos da nada, el Estado no nos da ni una Coca-Cola. Somos los propios ciudadanos los que nos damos las cosas. Los que pagan impuestos subsidian a los que reciben subsidios, no es el gobierno. El gobierno no subsidia a nadie. El gobierno se pone para la foto cuando te está entregando el cheque y dice que es de él. El gobierno es el que pone el letrerito, esto fue financiado por el gobierno. El gobierno no financió un carajo. Lo financiamos los propios ciudadanos con plata del bolsillo de los ciudadanos. Entonces, esto que ustedes en macroeconomía lo pueden ver como la curva de Phillips, o lo pueden asimilar a la teoría que está detrás de la curva de Phillips, es una solución de corto plazo, no es una solución de largo plazo. ¿Dónde está la solución de largo plazo? Transformando esta curva de aquí, logrando la transformación de esto. Aquí tengo un producto que es generado por un acervo de capital determinado. Aquí tengo, a este nivel de producción, tengo un gran desperdicio de capital ocioso y en este punto no me queda nada de capital ocioso y necesito una nueva inyección de capital. ¿Está claro? Bueno, espero que se hayan acordado de lo que aprendieron en microeconomía. Y si se dan cuenta, la microeconomía y la macroeconomía son la misma cosa. El enfoque es el distinto, la instrumentación es la diferente. Aquí estamos viendo elementos de macroeconomía y los estamos fundamentando microeconómicamente. El segundo modelo, el crecimiento del PIB apoyado por una política salarial de mercado con una combinación de políticas que busca incrementar la productividad del capital como la productividad del trabajo. Aquí la variable ya no va a ser el capital. La variable tampoco va a ser el número de trabajadores. Ahora la variable va a ser la productividad. La productividad puede ser una variable que cambie la curva de producto total. Yo, cambiando la productividad, ¿puedo modificar el producto total? Claro que sí. Definitivamente que sí. Pero para poder hacer eso, yo tengo que abrir los ojotes muy grandes y quitarme un poco de cucarachas de la cabeza. Hoy decimos de que Ecuador no puede salir adelante porque no hay inversión. Y es verdad, en el largo plazo nos va a pasar eso. Pero en el corto plazo sí podemos buscar cómo incrementar la productividad tanto del capital como del trabajo. Veamos. Hasta aquí hemos considerado que el PIB crece en relación directa con el empleo y también con la productividad del trabajo. El factor determinante del crecimiento del PIB, como el empleo, ha sido la reducción del salario. Es decir, el empleo crece porque el salario baja. Curva de Phillips. ¿Ok? Generalmente presente en toda la situación de crisis contractiva del PIB. Vamos a suponer ahora que la productividad variará. Uy, qué barbaridad, ¿qué escribí yo ahí? Lo varía. Varía simplemente. Haciendo variar la función de producción. No vamos a variar el capital, vamos a variar la productividad. Va a permanecer constante todo lo demás. Una situación solo posible en condiciones de largo plazo. Formalmente. Volvemos a lo mismo. El PIB es igual a las cantidades producidas por el precio
asumiendo que el precio es constante, el PIB es igual a las cantidades producidas. Las cantidades producidas van a ser función del trabajo, de la productividad del trabajo, del capital, de la productividad del capital. Si el trabajo y el capital son constantes, entonces el PIB va a variar en función de ¿qué? De la productividad del trabajo y de la productividad del capital. Ojo, no vamos a mover el número de trabajadores ni vamos a mover la formación bruta de capital fijo. Eso no lo vamos a tocar. Solamente vamos a tocar la productividad de estos elementos. ¿Cómo podemos representar funcionalmente eso? Aquí lo tenemos. Esa curva que tenemos ahí es la función de producción. Este es el número de trabajadores que tenemos y esta es la producción máxima que este número de trabajadores puede tener. ¿Qué ocurre si yo cambio la productividad del trabajo? Esa curva como que la estiro para arriba, ¿no es verdad? Como que la cojo de la lengua y la jalo y la elevo. Y la he transformado no invirtiendo un centavo más. La he transformado aprovechando mucho mejor la productividad, aprovechando mucho mejor los recursos que tengo, explotando de mejor manera los recursos que tengo. ¿Alguien se imagina cómo podríamos hacer eso? ¿Eso sería posible? Pensemos, por ejemplo, hoy tenemos un montón de desempleados, pero nadie cree en el Ecuador y nadie nos va a prestar un centavo para que invirtamos. Así que tenemos que ver cómo aumentamos el empleo y cómo aumentamos la producción con lo poco que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, aumentar la productividad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea de cómo se hace? Jordan, ¿qué piensas tú? ¿Qué idea se te puede ocurrir para aumentar la productividad del trabajo y del capital disponible? Para aumentar la productividad, lo que se puede hacer es disminuir los impuestos para incentivar el consumo. Ya, disminuir los impuestos pero tengo que producir más. Por eso, pero Es que si yo incentivo el consumo, pero no tengo capacidad para producir más, lo que voy a generar es inflación. ¿Me explico? Yo estoy de acuerdo contigo, hay que bajar los impuestos. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Pero yo tengo que hacer que este producto crezca sin invertir un centavo más. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo lo logro? Alexandra, Bueno, ¿qué piensas tú? Sí, dime, no Jordan. podría ser eh, estableciendo como que metas para los trabajadores si logran un... Estableciendo metas a los trabajadores. Sí, si logran producir más, una parte, o sea, tienen como unas comisiones, por decirlo así. Se les pone metas a los trabajadores para que de esa forma se incentiven a producir más, ser más eficientes. Pero los trabajadores ya están trabajando sus 8 horas. ¿Van a ser más eficientes? Bueno, algunos puedes lograr alguna eficiencia. Pero yo quiero incorporar más trabajadores al sistema. ¿Cómo hago?
A ver, esto de aquí es algo en el que yo he tenido dos grandes maestros. El uno fue en Chile, alguien que después fue candidato a la presidencia, era ministro de Finanzas. No ganó las elecciones, la gente como que a veces cuando yo digo que fue mi maestro, fue mi profesor, me dicen ese era ministro de Finanzas de Pinochet. Y digo, sí, efectivamente, él es el que transformó Chile, es el que convirtió a Chile en la potencia que Chile es ahora. Porque no fue Pinochet, fue Hernán Bush. Y los chilenos tanto lo reconocieron que en las elecciones sacó el 48% de los votos, perdió por un 2%. Pero se imaginan después de 17 años de dictadura, haber tenido el reconocimiento del 48% de la población, es algo meritorio realmente. Y el otro fue mi padre. Mi padre no era economista, pero me enseñó mucho de economía. En algún momento con mi padre decidimos montar una fábrica, un negocio. Y bueno, yo como buen economista que soy, y pensando como economista de esos economistas que le enseñaron en la Universidad de Economía, lo primero que hice fue un proyecto, bien bonito el proyecto, para presentárselo al banco. Yo necesitaba cerca de $40.000, en esa época 40.000 representaba en sucres, para equipar mi fábrica. Yo necesitaba una dobladora, necesitaba una cortadora, necesitaba una embutidora, necesitaba una roladora de lámina, necesitaba un soldador TIC de acero inoxidable y necesitaba otras cosas más, otras máquinas más. Yo le llevé con mucho orgullo a mi papá mi proyecto. Digo, papá, vámonos al banco y vamos a presentar el proyecto en el banco para que el banco nos preste la plata y montamos el negocio. Mi papá se puso a leer el proyecto. Yo vi que se reía. Se estaba riendo el economista. Me dice, mira, hijo, tú aquí estás hablando de que vamos a comprar una camioneta. ¿Cuántas láminas vamos nosotros a mover diariamente en esa camioneta? Bueno, según los pedidos que tengamos, dice, ¿tú crees que vamos a moverse más de una vez a la semana en la camioneta? Tú tienes tu carro, yo tengo mi carro. ¿Para qué queremos un tercer carro para mover lámina? Si mira, en la calle hay camionetas que circulan y que tú por $2 la usas. ¿Por qué razón tienes que invertir $10.000 en una camioneta cuando con $2 tienes la camioneta cuando la necesitas? Ese señor ya hizo la inversión. Él ya hizo la inversión y tiene que trabajar como mulo para pagar su inversión. ¿Y tú te vas a comprar una camioneta para mover mercadería una vez a la semana? ¿No crees que es mejor alquilar la camioneta? Bueno, borré la camioneta del proyecto, $10.000 menos. La cortadora de lámina. A ver, ¿cuántas veces al día nosotros cortamos lámina? Mi papá trae los pedidos. Teníamos dos operarios. Con ellos rayábamos la lámina. Y eso lo hacíamos una vez a la semana. ¿Y cuántas láminas vamos a doblar? ¿Y cuántas láminas vamos a cortar? Entonces mi papá me lleva un poco de sitios en el suburbio de Guayaquil, por la calle Portete. Por ejemplo, en Portete, más o menos Portete y la 20, más o menos por ahí, en una esquina hay una fábrica de ataúdes. Llenecita de máquinas. Dobladoras por montón, cortadoras por montón. Sobre la misma calle Portete había uno que tenía una roladora, envolvía la lámina. Por el batallón del suburbio había un viejito que era medio ciego, que tenía una dobladora.
Vamos a preguntarles cuánto nos cobran por doblada. Entonces, el de la cortadora, por cada corte, me cobraba $1. Por doblar me cobraban $1. El de la roladora me cobraba $5 por rolar. El viejito que estaba por el batallón del suburbio, en cambio, me cobraba por doblar 50 centavos. Y entonces mi papá me dice, bueno, ¿cuánto nos cuesta cada pieza que doblamos? $1. ¿Cuánto vale la dobladora? $20.000. ¿Tú sabes cuántas láminas tienes tú que doblar para pagar esa máquina? ¿Cuántas doblajes vas a hacer tú al mes? ¿Cuántas láminas vas a doblar en un año? ¿En cuántos años tú vas a pagar esa dobladora? ¿Te vas a meter en una deuda? Simplemente para tener una máquina. Cuando hay un poco de máquinas que están desocupadas por todos lados. Montamos la industria con una sola máquina. Una mesa. Nosotros mismos fabricamos una prensa. Con un par de gatas hidráulicas fabricamos la prensa. La mesa era una lámina de hierro de 4 milímetros. Entonces, esa base la usábamos para la prensa. Y la gata en el techo del edificio, pues la viga del edificio. De ahí poníamos la gata. Y con eso sacamos nuestra prensa. Un par de gatas hidráulicas que las compramos en una ferretería, $20 cada una. Cuando yo quería comprarme una prensa que valía $5 o $6.000. No. Mi papá mismo cogió y la fabricó, pum, y la colocó. Dice, mira, ahí tienes tu prensa. Se reía, me dice, costó $80 la prensa, tú ibas a pagar 5.000. Me debes $4.000 por mi trabajo, porque te estoy dando la misma prensa por lo que tú estabas dispuesto a pagar $5.000, yo te la estoy dando por 80. Págame la diferencia. Se burlaba de mí. ¿Cuántos bienes de capital hay botados que no se los utiliza sino al 10, al 5%? ¿Realmente estamos usando los bienes de capital al 100%? No. No. Tenemos muchísimo desperdicio de bienes de capital. Entonces, podemos aumentar la eficiencia simplemente con el uso más intensivo de ese mismo capital que tenemos. Pero eso implica un cambio de mentalidad, implica un cambio de cassette, implica un cambio de esta superestructura. Implica abrir la mente. Nosotros montamos una fábrica que la gente decía, ustedes deben de tener una fábrica fabulosa. Lo único que teníamos en la fábrica nuestra era la soldadora, porque el terminado lo daba mi padre. Mi padre era especialista en eso. Los equipos de acero inoxidable, ustedes no le veían la costura por ningún lado. Parecía como que hubiera la lámina, como que hubiera sido fundida, sin costuras. La costura no se la veía por adentro ni por afuera. Él era un artista haciendo ese trabajo. Todo lo demás eran máquinas arrendadas. Todo. Mi proyecto, que era de cerca de 40, $50.000, se resolvió con $2.000 que costó la máquina que compramos. Y la fábrica funcionó hasta el día que mi padre murió. Mi padre no era economista, pero sabía arte economía. Sobre todo economía del desperdicio. ¿Cuánto capital desperdiciamos nosotros? Hernán Vigil nos ponía, cuando yo estuve estudiando en Chile, él nos ponía un ejemplo. Chile tenía que empezar a exportar y la estrategia era abrir la economía y empezar a exportar agresivamente, abrirse hacia los mercados internacionales. Pero Chile en el año 82 no tenía muy buen crédito.
y no era posible conseguir dinero en ese entonces en buenas condiciones porque la imagen de Chile estaba muy deteriorada. Alguien había dicho que era necesario construir un nuevo puerto, porque ese puerto no era suficiente para cubrir las expectativas de exportación que Chile tenía. No construyeron un nuevo puerto. El nuevo puerto lo acaban de construir hace unos 6, 7 años atrás. Pero ni construyeron un nuevo puerto, ni construyeron un nuevo aeropuerto. El aeropuerto de Chile es el aeropuerto de Santiago de Chile, es el Merino, es el mismo. Ha cambiado el edificio, pero la pista es la misma, el sitio es el mismo. Lo que ha cambiado, lo que se ha modernizado son los edificios. Pero lo fundamental de un aeropuerto, que es la pista, es exactamente la misma de los años 70, que la han ampliado. Es más o menos lo que se hizo en Guayaquil con el aeropuerto, mientras que en Quito se gastaron 500 millones de dólares en hacer Tababela, más no sé cuántos millones de dólares en hacer carreteras para llegar al aeropuerto, porque están en los quintos infiernos. En Guayaquil, todo lo que se hizo costó 80 millones de dólares, porque lo único que se hizo fue construir las terminales. Lo más costoso, que era la pista de aterrizaje, estaba hecha. Se la amplió, se la hizo un poco más grande, se la hizo más ancha, se la reforzó para aviones más pesados, y eso fue todo. ¿Se imaginan haberse puesto a construir un nuevo aeropuerto? Cuando el que se tiene se lo puede seguir usando sin necesidad de invertir, de hacer nuevas inversiones que de alguna manera se pueden evitar aumentando la productividad de lo que ya tengo. En Chile no se construyeron puertos nuevos hasta hace poco. El puerto de Valparaíso aguantó un crecimiento impensado en las exportaciones. Las exportaciones no fue que se duplicaron, se multiplicaron por 10. Y todo pasó por el mismo puerto que se decía que no tenía capacidad para hacerlo. Y yo me acuerdo, ahí aprendí yo algunas palabritas del argot chileno. Él decía, por ejemplo, en el puerto tuvimos que cambiarlo todo, pero especialmente a nivel del personal, en el recurso humano. ¿Por qué? Porque en los puertos los sueldos eran bastante altos. Bastante altos. Y entonces los trabajadores portuarios tenían una vida muy buena. Tan buena que no trabajaban. Entonces ellos tenían un argot que era el pollo, el medio pollo y el cuarto de pollo. El pollo era el dueño del contrato, que era el dueño del puesto. Ese era el pollo. El medio pollo era un informal a quien el pollo le pagaba de su sueldo que recibía, le pagaba una parte del sueldo para que el medio pollo fuera a trabajar. Y como a veces lo que ganaba el medio pollo era bastante, también, él también contrataba o subcontrataba a un tercero que era el cuarto de pollo que era el que iba a trabajar. ¿Qué significa? Que los salarios estaban sobredimensionados. ¿Yo por qué le tengo que pagar a una persona $2,000 para que con esos $2,000 saque 500 y mande a trabajar a otro? Le pago directamente $500 al que está trabajando de verdad y me estoy ahorrando 1,500. ¿No les parece? Si el dueño del puesto, solo por ser el dueño del puesto, tiene un sueldazo tan grande que cree
que le sobra plata para subcontratar a otra persona que sea el que vaya y se saque los pulmones trabajando, pues yo a esa persona que saca los pulmones trabajando se lo contrato y al otro lo voto. Y votando a uno tengo para darle trabajo a 4. ¿De qué estamos hablando? De una racionalización del sector laboral. Y cuando hablamos de esas cosas que a veces es un poco duro hablarlas, porque nos cerramos a la banda. A veces los dirigentes laborales se vuelven enemigos de los propios trabajadores. Imagínense. Imagínense que las empresas que hoy trabajan 8 horas al día decidan trabajar 16 horas al día. No es que tú vas a trabajar 16 horas, es que tú sales y entra un segundo turno a trabajar. ¿Qué va a pasar con el desempleo? Vamos a reducir el desempleo. Y si en vez de poner 2 turnos de 8 horas, pongo 3 turnos de 7, o un turno de 8 y 2 turnos de 7, ¿voy a reducir el desempleo? Claro que voy a reducir el desempleo. Ah, no, pero es que si trabaja después de las 6 de la tarde le tiene que pagar el extra. Y bueno, y si me consigo un cuarto turno que trabaje de viernes a lunes, igual de 8 horas diarias, pero esas 8 horas diarias las va a hacer de viernes a lunes. Es decir, va a tener un fin de semana de martes a jueves, un rico fin de semana de 4 días, y una jornada intensa de trabajo de 10 horas diarias, no de 8, sino de 10 horas diarias, viernes, sábado, domingo y lunes. Ah, no, pero es que si trabajas sábado y domingo le tienes que pagar el complementario y el suplementario y el no sé qué y el no sé cuánto y el sí sé cómo. ¿Sabe qué? Mejor no contrato a nadie. Dejemos las cosas así. ¿Me explico? A veces los trabajadores son o somos enemigos de nosotros mismos, somos enemigos de nuestro progreso. Hay empresas que podrían trabajar 24 horas diarias. ¿Por qué no? Colombia, que está aquí cerquita, la última vez que estuve en Medellín, yo amo Medellín, me crié en Medellín, ahí crecí, y es una ciudad que yo amo, pero la última vez que estuve fue el 2008. Ah, no, estuve después del 2008. No, el 2008 fue la última vez que estuve en Medellín. Y salí con unos amigos a un restaurante y eran como las 12 de la noche, y oye, pero ya son las 12 de la noche, vamos mañana, no, vamos ahora. Y resulta que el supermercado Carulla, que quedaba en ese restaurante, quedaba en un centro comercial donde estaba el supermercado Carulla, que es como Supermaxi aquí, trabajaba 24 horas. Ustedes iban y veían la gente a las 3 de la mañana comprando en el supermercado. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener una economía que funcione 24 horas diarias? ¿Ustedes saben cómo se reduciría el desempleo? Lo único que tenemos que hacer es nunca cerrar la puerta. Y entonces, en vez de tener 10 empleados, voy a tener 30 empleados en 3 turnos. O voy a tener 40 empleados en 4 turnos. O te voy a tener 50 empleados en 5 turnos distintos. 4 turnos de lunes a viernes y un turno que va de viernes a lunes. Y resulta que una plaza de trabajo la multiplico por 5.
¿Lo hacemos en el sector público? Claro que lo hacemos en el sector público. ¿Qué es lo que hacemos en la universidad? Trabajamos 3 turnos. Hay un turno en la mañana, hay un turno que va de la mañana a la tarde y hay un turno que va hasta las 10 de la noche. Si el sector público puede hacerlo, porque el privado no. Ah, porque es que en el privado es una sobreexplotación y entonces al trabajador hay que protegerlo y hay que exigirle al empresario que pague las horas extra y que le pague las horas complementarias y que pague las horas suplementarias. Más claro, olvídate de la idea. Quédate sin trabajo. Sigue desempleado. ¿Me explico? Fíjense cómo en un determinado momento hay elementos que retardan el crecimiento económico. Hay elementos que retrasan el crecimiento del empleo. ¿Necesitamos más inversión? Claro, siempre la inversión es necesaria. Pero ¿quién nos va a invertir hoy en el país con el riesgo país que tiene el Ecuador? ¿Quién va a invertir un centavo ahora en Ecuador? Entonces lo que tenemos que hacer es que sacarle el jugo a lo que ya tenemos. ¿Y cómo le sacamos el jugo? Cambiando algunas reglas de juego. ¿Me explico? Entonces yo logro una expansión del producto, y esa expansión del producto es función de ¿qué? De un cambio en la productividad del trabajo y un cambio en la productividad del capital. Aquí el cambio, ¿a qué se refiere? Al número de horas que yo voy a usar el capital, que me va a multiplicar las oportunidades de empleo. Es sencillo, ¿no? Es simple, bien simple. Pero ¿por qué es tan difícil? Porque hay que abrir la mente. Porque hay que dejar la paranoia atrás. Porque hay que dejar ese espíritu de proteccionismo. No, es que no podemos porque entonces el trabajador va a ser explotado. Si lo que el trabajador necesita es trabajar, por Dios. ¿Me explico? Bueno, aquí tenemos un nivel de producción y un nivel de empleo con una productividad sub 1 y aquí tenemos un producto sub 2 que depende de una productividad sub 2 tanto del trabajo como del capital. Los efectos de cambio sobre el nivel de los salarios. Y con esto los dejo ir hoy. Ahí lo tenemos. Esto es el producto marginal. Este es el producto medio. Sub 1. Al alar hacia arriba esa función de producción, simplemente aumentando la explotación del capital, yo voy a tener también una expansión ¿de qué? De la demanda de trabajo. Antes mi demanda de trabajo era esta, ahora mi demanda de trabajo va a ser esta otra. Mi demanda de trabajo 1, y aquí tengo el primer salario, aquí tengo el nivel de empleo 1, con el nivel de salario 1. Al haber expandido la función de producción, explotando de mejor forma el capital que tengo disponible, es decir, aumentando la productividad del capital que tengo disponible, no aumentando el capital, no aumentando la inversión, sino sacándole mayor jugo a la inversión que ya tengo, yo desplazo mi curva de demanda hacia arriba
Y aquí tengo un nuevo nivel de empleo, pero también tengo un nuevo nivel de salario. He logrado expandir el empleo y he logrado expandir el salario. En vez de reducir el salario, he aumentado el salario. Y he aumentado también la producción. ¿Qué fue lo que hice? ¿Invertí? No. Demostré que puedo crecer. Demostré que puedo ser eficiente con el capital que tengo. Demostré eficiencia. Y muy probablemente después van a venir las inversiones. Porque esto no es eterno. Esto no es eterno. Es decir, esto es algo que yo logro en un corto plazo, solamente racionalizando los recursos que tengo actualmente y que estoy desperdiciando. Pero esos recursos, especialmente el de trabajo, va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo especialmente de forma cualitativa. Por lo tanto, yo no me puedo conformar simplemente con estirar lo que ya tengo. Necesito nuevas tecnologías. Eso ya viene después, es inversión. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima clase, chicos. Bueno, no sé si les habrá gustado lo que hemos visto. Probablemente a algunos no les gustó. Esto lo voy a cortar acá, porque lo vamos a dejar para la próxima. Son A mí ya... sí, profesor. ¿Qué cosa, mijita? ¿Qué dijiste, Fernanda? Te escuché. Estaba muy interesante la clase, economista. Bueno, mija, me Que la alegro que... clase estuvo muy interesante, Bueno, economista. me alegro que les haya gustado. Lo que más me interesa y lo que quiero es que ustedes abran la cabeza. Que dejen de tener esa venda sobre la cabeza, que la abran, que la expandan, que sean permeables a ver otras situaciones, a ver la misma realidad en otra perspectiva. ¿Ya? A ver el país en otra perspectiva, a ver nuestra propia realidad, que de pronto nosotros mismos, con nuestros propios paradigmas, nos estamos autolimitando. Que simplemente un primer impulso que podemos tomar en la economía es un simple cambio de paradigma, un cambio en nuestra forma de pensar. ¿Ok? Y eso es lo que nos da el primer impulso. ¿Qué es lo que hicieron los japoneses de alguna manera? Los japoneses aprovechan hasta lo último. Ellos no desperdician nada. Ellos son una cultura de aprovechamiento de todo. Nosotros vivimos una cultura de desperdicio. Y vivimos en pobreza desperdiciando recursos. Y a veces los recursos los desperdiciamos por ley. Prohibiendo cosas que no tenemos por qué prohibir. O poniendo obstáculos a que se hagan cosas que en realidad benefician a los demás. ¿Me explico? Bueno, chicos, cortamos acá. Tenemos ahora que grabar esta cosa. Espero que se haya grabado. Bueno, los dejo. Ya creo que a ustedes los veo el próximo lunes, ¿no es verdad? Economista, Las notas, economista, disculpe. las notas. Mija, dame chance, por Dios. Dame chance. A ver, les prometo que a ustedes los voy a sacar primero, ¿ok? Y espero hacerlo mañana. Mañana tengo clase, solamente una clase en la mañana, y de noche tengo una tutoría con un egresado de examen complexivo, y el resto del tiempo que se lo iba a dedicar a mis tesistas, se lo voy a dedicar a ustedes. Son 5 tesistas que tengo. Entonces el día de mañana se lo dedico a ustedes y espero que sean ustedes los primeros en salir. ¿Ok? ¿Eso era lo que me querías preguntar?
Economista, no, discúlpeme, yo estaba revisando mi asistencia y el día de ayer tengo como falta y yo sí asistí a la clase, ¿Y por qué pero no tienes entré por falta? el SIU, entré por un link que pasaron, al igual que hoy, solo entré por el link, no entré por el SIU. Pesa nota, entonces por eso que tienes la falta. Alfa, hazme el favor, No escríbeme sé tú. si ese será el problema, Pero no pero me tengo escribas falta el hoy. día de ayer. No me escribas hoy, porque tú me escribes hoy, yo hoy no voy a hacer nada, estoy ya fundido, ya no doy más. Entonces tú me Ya, escribes hoy, esta noche se me olvida. Ustedes son más de 200, muchachos, entonces más bien escríbeme mañana. Yo mañana termino clase a las 11 de la mañana. Después de clase, escríbeme. Por último, me llamas, porque a veces tú me escribes y yo te digo, ah, sí, 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 sí. Estoy viendo aquí el teléfono. ¿No? Ah, sí, 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 ya ahorita. Pongo el teléfono, sigo haciendo lo que estoy haciendo y a la media hora me olvidé de todo. Entonces, o me escribes o me llamas. ¿Ok? Manda, gobierna, en esas cosas acepto que me gobiernen. ¿Listo? Ok, bueno chicos, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga, que tengan un lindo resto de semana. Nos vemos el lunes. Bye bye. Igualmente. Igualmente. Chao, Eco.